Buenos días, pase bien. Esta vez este va a ser un video breve, complementario al video del mes. Y esta vez quiero hablar sobre el simbolismo del árbol. Haremos un recorrido, digamos, desde las nociones básicas de filosofía y la religión, pasando por Mircea Eliade, que aunque no es un autor cristiano, nos aborda algunos puntos específicos para la interpretación del árbol, ¿no? Digamos, en estas raíces muy básicas, muy de estilo junguiano también, para posteriormente pasar por la visión judía, ¿no? La visión judeocristiana dirían algunos, pero vamos a separarlo: la visión judía, la visión cristiana, cómo fue evolucionando a través, brevemente, dentro de la historia del cristianismo, hasta llegar a los tiempos de Francisco y culminar, porque pues es lo que más tenemos en representación en boga de la época, con la expresión de Hubertino de Casal, ¿no? Fraile franciscano, considerado por algunos, desgraciadamente por su interpretación de los espirituales como herética, no tanto por él, aunque en su tiempo fue una figura bastante polémica, pero que también se utilizó y se reflexionó con el tiempo, ¿no? De hecho, este libro, El árbol de la vida de Cristi, pasó pues a configurar prácticamente las épocas siguientes, incluso hasta el momento en el que los franciscanos, ya en la naciente España, lo utilizan, ¿no? Como un libro piadoso para la época, y gracias a eso el libro es traducido al español. Pero bueno, nos estamos adelantando bastante, entonces vamos a comenzar. Recordemos que el hombre siempre se ha servido de símbolos para poder expresarse y comunicarse. Digo, en una sociedad como la actual, en la que tenemos un montón de símbolos a través de redes sociales, a través de iconos, a través incluso de emoticones, no, pues no podemos quitarlo de ahí. A final de cuentas, el símbolo siempre es un aspecto que pasa a configurar lo que tenemos como sociedad. Y todos estos símbolos y la comunicación nos hacen, por ejemplo, notar que el mismo lenguaje es un conjunto de signos por medio del cual entendemos lo que nosotros denominamos como realidad. Entonces, retomando cosas, por ejemplo, del video pasado, interpretamos lo que definimos justamente como realidad a partir de sus símbolos, ¿no? De todos los simbolismos que hay y de los signos que vamos entreviendo, en este caso con todo lo que interpretamos a través de ahí, ¿no? Entonces el lenguaje también es un conjunto de símbolos. Ahora bien, remontémonos un poco a la época de Francisco, la época medieval, pues por supuesto que fue una época supercargada de símbolos, ¿no? Sí, bastantes. De hecho, el hombre vivía inmerso, al menos en la parte cristiana y también en la parte musulmana, en medio de los símbolos, ¿no? Los símbolos de carácter religioso. Entre esos símbolos, pues hay algunos que tienen una densidad significativa mayor que otros, como lo es, por ejemplo, dentro de la tradición cristiana, el camino, ¿no? Digo, no de embalde después el Camino de Santiago, por ejemplo, en España, el árbol, ¿no? ¿Qué es lo que denomina el árbol? La cruz, ¿no? La cruz, que se convierte en un símbolo de escarnio, ¿no? De la época romana, después en un símbolo de vida, de revelación, y otros muchos símbolos que tienen un apretado haz de significaciones, ¿no? No solamente hay una, superpuestas, ¿no? Incluso ya para la época hay varios símbolos superpuestos entre unos y otros, que es lo que hablábamos, por supuesto, en el tema anterior sobre los estigmas de Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que realmente comunican los estigmas como signo, ¿no? Como un signo viviente, ¿no? Y esa transformación del signo, ¿no? Digamos, aparte, el signo, digamos, de la imagen, a tenerlo como un signo viviente, ¿no? Pues lo mismo pasaba en la época medieval, había demasiados símbolos, simbolismos, incluso superpuestos, ¿no? Vamos a ponerlo así como en capas, unos con otros, ¿no? Cristo, ¿qué implicaba, no? Implicaba la humanidad, la divinidad, todo lo que viene hacia abajo, recubierto, ¿no? A eso me refiero. Ahora bien, desde antiguo se ha dado al árbol un simbolismo muy variado. Mircea Eliade, como mencionábamos, distingue 7 interpretaciones principales, que no considera exhaustivas, no terminan por definir todo, pero todas ellas en torno a la idea de un cosmos vivo, en perpetua regeneración, ¿no? Para esto, pues, la fuente la he tomado o habré confrontado esto con Pérez Rioja, en el Diccionario de Símbolos y Mitos, editado por Tecno en Madrid, del 71.
La vida en sentido dinámico, o sea, recordemos que pues, la vida, recordemos esa parte del dunamis griego, ¿no? Es que se está moviendo en todo momento, es una energía que no cesa. Ajá. Representación de la vida humana. No cesa, a final de cuentas, en cuanto, digamos, al árbol, ¿no? Primero. Segunda, el tronco que representa el cuerpo, ¿no? El tronco representa la fortaleza, a final de cuentas, ¿no? El mismo cuerpo, cómo está surcado, qué surcos tiene, ¿no? Porque vemos un árbol y vemos que tiene a veces surcos, vemos que tiene agujeros, vemos... Es lo que representa, ¿no? En segundo punto. La copa del árbol, hacia arriba, representa el espíritu, ¿no? Todo lo que tiende hacia arriba, hacia el cielo, cómo se ramifica, ¿no? Se eleva a final de cuentas. La raíz, ¿no? Los pies, qué tanto está uno anclado, ¿no? ¿Cómo está anclada la raíz a final de cuentas? ¿Qué sustratos tiene? ¿Qué es lo que recibe? ¿Es fuerte y arrebasa toda la tierra o es muy débil, ¿no? Las ramas, los brazos del cuerpo, ¿no? Cómo nos extendemos, hacia dónde, qué es lo que elevamos. ¿Elevamos una plegaria o solo está a medias? Se tuerce y se va hacia abajo, ¿no? A final de cuentas, podríamos decir que el árbol, desde esta visión, desde primigenia, vamos a decirlo en teoría de la religión, simboliza la vida en evolución, ¿no? Hay una verticalidad que se eleva, ¿no? Que todo el tiempo tiene un ascenso. Ajá. También tiene un carácter cíclico, ¿no? Visto desde las cuestiones, por ejemplo, del árbol, que si tú cortas un árbol, ves todos los círculos que tiene, ¿no? De cómo va creciendo, ¿no? Y que también implica, por supuesto, el nacimiento, ¿no? Cae la semilla, del árbol maduro, ¿no? Nace, emerge, se va desarrollando, ¿no? Hacia dónde se va desarrollando, hacia dónde va tendiendo, cómo tiende todo, muere, pero al final de cuentas esa vida se sigue conservando en la semilla, que vuelve a dar, vuelve a nacer un árbol, ¿no? Vuelve a nacer al final de cuentas. Entonces es un carácter cíclico que se repite en todo momento y por eso se apega bastante a lo que definimos y a lo que tenemos justamente como la vida humana. Además, su comunión, claro, acuérdense, estamos en la versión de Mircea Eliade, ¿no? Su comunión con los 3 niveles del cosmos: el subterráneo, que es la raíz, ¿no? La superficie, que es el tronco, y la cima, que son las alturas o el cielo, ¿no? Hacia donde se eleva. Que vive de estos 3 elementos, vive del agua, del aire y de la tierra. Nos habla también del árbol axial, ¿no? Es como que el árbol axial, el que es eje, ¿no? Digámoslo así. En cuanto a eje del mundo central, por su misma verticalidad que se eleva, es el árbol que, digamos, la figura del árbol es la que se ciñe o se atañe hacia definir hacia dónde va, hacia dónde se encuentra el mundo, ¿no? Y ya vamos aquí empezando a meter justamente cuestiones cristianas, ¿no? Piénsenlo, la cruz justamente como eje del mundo, ¿no? Piensen también justamente cómo es que se fue situando, por ejemplo, ya en América, ¿no? Hablando de la Nueva España, en la evangelización. Este es un tema que me gusta mucho, que quiero abordar en videos muy adelante, porque todavía vamos en la historia franciscana muy detenida todavía en Francisco, en Clara, ¿no? Todavía apenas en las universidades medievales, pero la historia en América es bellísima, y al menos la franciscana, ¿no? Y hay una conformación cultural de lo que traen los frailes con respecto de la iglesia indiana que se forma aquí, y toda la arquitectura indígena que se ve elaborada e incorporada a cómo se construyen los conventos, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se construyen los conventos, porque pues los indígenas tienen una visión abierta, una visión afuera, ¿no? Del cosmos, ¿no? No conciben esa cuestión de estar dentro de un templo, en un lugar cerrado, ¿no? Por eso las capillas abiertas aquí. Pensemos, por ejemplo, en la cruz atrial, ¿no? El atrio, donde se recibía a los indios, ¿no? Y que además representa también el camino del astro sol, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, las capillas posas, ¿no? Tiene en el centro una cruz, y una cruz que trae cierto tipo de representaciones bien concretas, ¿no? Puede ser de forma catequética en cuanto a la redención, pero no es solamente eso, sino que al encontrarse, digamos, fíjense, no conocían a Mircea Eliade, ¿no? Y ya estaba esta cuestión presente, digamos, interpretativa ahí. Al encontrarse en el centro del recorrido, está como el centro del mundo, ¿no? Cristo, la cruz, como el centro del mundo. Y esa cruz, obviamente, basada en un árbol, en la cruz del maero, ¿no? Del árbol. Entonces regresamos a la cuestión justamente del árbol. También el árbol de la vida, cuya savia,
¿no? Cuya sangre es el rocío celestial, ¿no? Piensan en la lluvia que cae es Dios cayendo, ¿no? Dios dando la vida, y que además esa salvia es la que nutre el árbol, ¿no? Lo nutre con sus brazos abiertos, ¿no? Llega y es lo que permite que siga creciendo y que siga tendiendo hacia el cielo. De árbol ancestro, antepasado mítico de una raza, venimos a final de cuentas de ahí, ¿no? Y que además esto se va a ver en la iconografía también posterior franciscana en cuanto al árbol de las órdenes, ¿no? Cómo surgen, cómo el árbol es el centro que es Cristo, que viene de esta interpretación de Hubertino, por cierto, que hablaré más adelante, y cómo de ahí se ramifica hacia generar las órdenes. El pasado mítico de una raza, del árbol dedicado a los dioses, recordemos, regresemos a Mircea Eliade, ¿no? A la ciudad, ¿no? Donde se dedica el árbol, ¿no? Vamos a ver en los textos, por ejemplo, griegos, que en varios vamos a encontrar un árbol, ¿no? Porque el árbol justamente se dedica a el origen de algo, ¿no? El origen mítico, la representación mítica de dónde viene y por qué es consagrado a. Es el que, si se fijan, es el que rige y lleva la vida misma en todo su esplendor. Desde antiguo, dejemos un poco a Eliade, se le ha conferido significación religiosa al árbol, como morada de los dioses, diferente según los pueblos. Se le ha atribuido el valor de protección de la familia, ¿no? Recordemos, vamos a pegarnos a lo romano, por ejemplo, la gens romana, ¿no? Venimos de un árbol, un tronco común, que nos da las familias de donde venimos y los antepasados. Ahora, vamos a acercarnos a lo cristiano, ¿no? Puntos y precisiones. Partiendo de la escena del Génesis, se hace un mito. Adán come la manzana, pero Eva se lleva consigo la rama, que, más tarde, plantó y prendió, haciéndose árbol blanco como la nieve. Todo esto lo vamos encontrando en la Midrash, ¿no? Que son después todas las explicaciones que hay sobre los textos. Estamos hablando ya del pensamiento judío, de la reflexión que hubo sobre los textos básicos del Génesis, ya dentro de la tradición judía. Ambos, Adán y Eva, se tumbaron a su sombra, añorando el paraíso, ¿no? De la rama que plantó Eva. Ambos se tumbaron ahí ya una vez que estaban afuera, esperando y añorando justamente lo que tenían y lo que por decisión perdió, ¿no? Añorando el paraíso. Y lo llamaron el árbol de la muerte, ¿no? Fíjense lo rico del símbolo aquí, ¿no? Olvidamos el árbol de la vida, comimos, ¿no? Desobedecimos de ahí, decidimos desobedecer una orden, y al comer nos lo llevamos porque es de donde pertenecemos, de donde partimos, nos recuerda de dónde partimos y nos tumbamos recordando ese momento de donde partimos para llevarnos hasta la muerte. Pero desde el cielo se les dijo, ¿no? Una vez que se tumbaron: confórtense, porque la vida triunfará de la muerte. Y desde entonces le llamaron árbol de la vida. Esta cita la tenemos igual en el diccionario de símbolos y mitos, que ya mencionábamos previamente. Ahora sí, en la tradición judía y cristiana, el árbol se convierte en símbolo de la vida del espíritu, ¿no? Ya más en lo que es el árbol va definiendo justamente cómo que es el espíritu. Claro, ya con todo el pensamiento posterior, con todas las incorporaciones del pensamiento griego, los intentos de filosofía, los ejercicios que se van haciendo en todo eso, ¿no? Se va incorporando de esta forma. El hombre sabio y prudente es como un árbol de vida, ¿no? Nos dice Proverbios 3:18, ¿no? El hombre sabio y prudente, ¿no? Si él sabe realmente reconocer las cosas, ¿no? Nos dicen los proverbios, si él sabe en qué momento actuar, va a generar frutos, ¿no? Que se van a ver después fuertes. El árbol muy alto, el cedro, simboliza también el poderío pasajero de un hombre o de un reino. Esto lo encontramos en Ezequiel 31, del 3 al 14, y en Daniel del 4 al 7. Daniel 4, 7, perdón. Entonces el árbol también, ¿no? Recordemos el tronco de Judá, ¿no? Representa de dónde viene de dónde viene una gente, de dónde viene una casta, pero también puede significar un reino, ¿no? Y ese reino a final de cuentas se está torciendo, se está cayendo, se está pudriendo. En la Biblia tenemos diversas imágenes del árbol. Así nos ofrece 3 árboles, ¿no? Dentro en general de la Biblia: el de la vida,
el de la ciencia del bien y del mal, ¿no? En Génesis 2, 9, 17. Y finalmente el árbol de Jesé, ¿no? En Isaías 11 del 1 al 3, que este último simboliza la cadena de las generaciones a lo largo de la historia y que culmina con la llegada de María y de Cristo, ¿no? Esto ya es de interpretación cristiana, por supuesto, sobre los textos de Isaías. Y que es lo que tendremos también presente, digamos, a manera de ramificación dentro de las genealogías que presentan Mateo y que presentan Lucas, ¿no? Es justamente esta visión de árbol que se va ramificando y que ya está incluida, digamos, dentro del pensamiento general judío, ¿no? Judío helenizado también, ya para tiempos de Jesús. Entonces, el árbol es de por sí un árbol de símbolos dentro de la mística cristiana, ¿no? Y apenas vamos, digamos, para los tiempos de Jesús. Sigamos avanzando entonces. Ya bajo una interpretación cristiana, pues es también el árbol mariano, ¿no? Que señala a María como esta nueva Eva, ¿no? Eva, digamos, en el relato anterior, se lleva la rama, ¿no? Y parte con ella añorando el pasado. María es ahora la nueva Eva que regenera, ¿no? Como árbol, ¿no? Y que de ella va a partir la iglesia universal, ¿no? Descendiente de ambos, ¿no? Es también el paraíso en el que se reúnen los elegidos, el árbol, ¿no? Ahora sí, va hacia la cruz, ¿no? La cruz, de donde deriva la vida y la salvación, de una cruz que da muerte, de una rama que da muerte, que da el peor escarnio posible en la época. Empieza toda la teología a trabajar justamente esta simbología de la vida que emerge de ahí, ¿no? La vida fuerte en comunidad, la iglesia naciente, ¿no? Y la salvación a través de ello, ¿no? Recordemos la escala de Jacob, ¿no? También tiene esa verticalidad, ¿no? Va subiendo y va descendiendo, pero al final de cuentas es hacia arriba y hacia abajo. En sus ramas están los reyes de Israel, ¿no? Los ancestros de Cristo, los profetas. Entonces se justifica toda la teología cristiana a partir de la judía, ¿no? Justamente en un árbol, ¿no? Que hunde sus raíces. En el cristianismo será asimilado a la cruz redentora por la perspectiva bíblica de restauración del universo turbado en el pecado, ¿no? Turbado por el pecado. Esto mismo lo encontramos de manera bastante explícita en el Evangelio de San Juan, una vez que comienzan los relatos de la nueva creación, ¿no? Así como Cristo empieza a padecer, empieza a surgir justamente una nueva creación del mundo, ¿no? Y que los franciscanos muchos siglos después lo interpretarán como una co-creación, ¿no? San Buenaventura habla de una recreatio, ¿no? Creación, la creación vuelve a hacerse, la creación se renueva, es eso, ¿no? Se regresa al punto, se hace, es una cuestión cíclica y dialéctica. La cruz se convierte en un árbol de la vida espiritual, donde el sacrificio divino corresponde al nuevo nacimiento, ¿no? Abro cita: es un árbol que engendra la vida, sin ocasionar la muerte, que introduce en el paraíso, sin expulsar a nadie de él. Si al principio un madero nos trajo la muerte, ahora otro madero nos da la vida. Entonces fuimos seducidos por el árbol. Ahora por el árbol ahuyentamos la antigua serpiente. Esta cita es de Teodoro Estudita, en su sermón sobre la oración de la cruz. Entonces ya tenemos lo que la patrística justamente va denominando con esto, ¿no? Como decía, el árbol se va transformando, ¿no? Ya pasa de ser un pedazo de madera que presenta la muerte a dar justamente la vida, pero que esa vida justamente es también no solamente la cuestión de la salvación personal o la redención, sino la vida en comunidad, la vida eclesial y la vida que tiende otra vez hacia Dios, ¿no? Ya con esta concepción griega de tender hacia. Hacia el árbol de la vida eterna, el de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Nos retorna justamente a la creación, si se fijan, y regresamos a ese árbol del que partimos por decisión. Columna vertebral del cuerpo, ¿no? Es el que va a defender y va a detener el cuerpo. Seguridad espiritual, ¿no? Sé en qué raíces estoy plantado, ¿no? Protector femenino, porque surge de la tierra madre, ¿no? El árbol de la vida del Génesis prefigura la cruz dentro de toda esta tradición cristiana y ya es árbol cruz, ¿no? El árbol donde se toma esa decisión justamente es la condición de posibilidad para la historia de la salvación, ¿no? Es todo lo que pasa a través del pueblo judío y regresar al punto de donde se encuentra situado Jesús. Para Filón de Alejandría, el árbol de la vida designa el corazón del hombre, ¿no? El árbol de la vida es lo que nos va a atender. Recordemos esta parte también de la misericordia, ¿no? Misericordia en latín es misericordis, ¿no? Cordis, lo que coordina el corazón, lo que va hacia el dedo índice, ¿no? Si lo vemos así, es lo que nos va a indicar el camino, ¿no? De hacia dónde tendemos entonces. Cristo es sol
porque es el que nutre a final de cuentas todo este árbol, ¿no? Que tiende hacia el cielo, que tiende hacia él, y a la vez es árbol, ¿no? Por su cuerpo que está representado en la cruz a final de cuentas. Ahora, para Orígenes, el árbol es escala y es montaña. Es escala porque es el punto al que hay que llegar, ¿no? El punto donde vuelves a descender, y también es montaña, ¿no? Porque va subiendo y presenta una fortaleza. En este caso, el árbol y la cruz se levantan como el centro de la tierra, ¿no? Y para eso, pues, tenemos todavía que llegar a más padres de la iglesia, como a San Ambrosio, ¿no? Que establece el paralelismo de la oposición entre el primero y el segundo. Adán nos dice: Eva nos condenó por la fruta del árbol, pero María nos libró por el fruto del árbol, ¿no? Eva nos condena al comer, pero es la condición de posibilidad para que María, al ser la Teotocos, la Madre de Dios, su fruto es justamente Cristo, que permite el retorno a, ¿no? Según San Ambrosio. Porque Cristo, cual fruto, colgó del madero, cuelga del árbol a final de cuentas, ¿no? Esto lo encontramos en el Sermón 45 de San Ambrosio. También, San Gregorio Nacianceno establece por medio del árbol la oposición entre Cristo y Adán, diciendo, abro cita: el madero de la cruz nos salva, el madero del conocimiento, es decir, el árbol del paraíso, nos condena. Las manos de Cristo clavadas salvan, ¿no? Y empieza justamente esta visión, vamos a decirla así, tendida hacia el horror actualmente, ¿no? Pero que tiene que ver también con la teología de la crucifixión. Las manos de Cristo clavadas salvan, la mano que cogió el fruto nos condena, ¿no? Esto lo encontramos en la Fuga del Mundo número 25 de Gregorio Nacianceno. Entonces, el árbol de la vida, bueno, para Rábano Mauro significa el género humano, ya que sus ramas vienen a ser su descendencia, ¿no? Entonces, la descendencia de Cristo, la iglesia, viene a partir de las ramas. Desde comienzos del siglo XI, ya vamos a tenernos al tiempo de Francisco, el árbol de la vida es uno de los motivos más frecuentes de ornamentación en el arte medieval, bajo diversas imágenes, también como símbolo maternal. El árbol de la vida es el árbol de la cruz, e inversamente, la cruz es el árbol de la muerte, ¿no? O sea, vemos la dualidad y la representación entre ambas. Del Mesías, la muerte del Mesías, aunque el Mesías que está clavado se convierta en el árbol de la redención, ¿no? De la vida. A través de la muerte obtenemos la vida. Por ser la madera un símbolo femenino, la poesía medieval lo presenta con aspecto maternal. Entonces ya vamos viendo también lo que se va integrando, digamos, por la época, ¿no? La madera es un símbolo femenino, entonces, por supuesto, el árbol va a cubrir, va a proteger, ¿no? Esto, aunque no está descrito así tal cual, lo encontramos, por ejemplo, también cuando cuando Francisco define a Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? María, como advocata nostra, ¿no? Abogada nuestra. Es la protectora, es la que protege y aboga a un nivel maternal, ¿no? La cuestión maternal está bastante presente en la época de Francisco. Ahora, tiene su éxito entre el siglo XIII, entre vidrieros y miniaturistas. Entonces lo encontramos presente en los vitrales, ¿no? Lo encontramos presente en las miniaturas que se elaboran en los libros, ¿no? Lo encontramos presente a final de cuentas inserto en toda la cultura también. Recordemos, por ejemplo, y hay un artículo al respecto, si no mal recuerdo, de Macheverría, OFM, que nos habla de todo el aspecto en el que Francisco está inmerso en su propia cultura, ¿no? La Catedral de San Jorge, ¿no? Hacia quién está dedicada, qué simbolismos tiene la propia catedral y el que San Jorge haya fundado, digamos, ahí en Asís, ¿no? San Rufino, ¿no? Que haya estado presente ahí como mártir. Todo esto se va simbolizando y va cargando, por supuesto, una identidad de la ciudad y de la misma gente que está ahí. Y pasó lo mismo justamente, digamos, a nivel general con toda esta cuestión del árbol presente ya en las miniaturas, ¿no? Entonces podemos entender que para tiempos de Francisco es algo que ya está presente en la cultura y presente en las terminologías, ¿no? Y que por supuesto va a empezar a insertarse entonces en el pensamiento franciscano. Por ejemplo, en los libros, ¿no? En las miniaturas, fue preferido por los cistercienses, los monjes, para expresar su devoción a la Virgen María, ¿no? Entonces ven a lo largo de las páginas, ¿no? Como hay un arbolito que se va ramificando en todas las demás. Lo utilizan justamente los cistercienses para señalar su devoción a María. Recordemos que devoción no es entendida como actualmente, ¿no? Devoción viene de devotio, ¿no? En donde vuelcas, en donde pones el corazón, ¿no? En donde pones toda tu vida. Entonces María se convierte en un aspecto maternal, pero un reflejo también de lo que va reflejando la vida misma.
y los valores de la vida misma. La liturgia tiene unos himnos bellísimos que cantan a la cruz como árbol de la vida y de la salvación, ¿no? Y que incluso lo podemos ver, por ejemplo, el Viernes Santo en la exaltación y la oración a la Santa Cruz. Ahora, otro punto. La cruz como árbol místico. Los místicos hacen de la cruz una teología de la salvación. Son importantes incluso algunos detalles en torno a la vida y el cuidado de los árboles, como la poda, el injerto, ¿no? Estos elementos que pasan de lo que se hace en el común, ¿no? Hay que podar para que sus ramas vuelvan más fuertes, hay que quitar, ¿no? A señalización al cuerpo, hay que quitar todo lo que no nos sirve para seguir creciendo. Si se fijan, no es algo posmoderno o actual o moderno, es algo que ya estaba presente de hecho en la época, ¿no? El injerto, ¿no? ¿Qué es lo que injertamos para que la rama se vuelva más fuerte? Tan fundamental en la teología de San Pablo, ¿no? San Pablo utilizaría justamente esta cuestión del injerto, ¿qué es lo que vamos injertando para que el árbol crezca? Y que se ha convertido en símbolos de diversos aspectos de la vida cristiana, como el sacrificio, la renuncia, la unión, etc. Pues bien, ya para épocas posteriores a Francisco, Hubertino de Casal justamente se va a basar en toda esta cuestión que hemos hablado y que está presente, ¿no? Y se funda en la imagen del árbol para exponer de forma visual, ¿no? Recordemos que la imagen, ya lo hablamos en el video pasado, la imagen es algo que da vida, es algo que refleja movimiento, ¿no? No es una cuestión estática. Entonces lo utiliza como imagen escrita y plástica, ¿no? De identificación del cristiano con Cristo y viceversa, Cristo con el cristiano, ¿no? Encontramos esa simbiosis entre ambos, ¿no? Y cómo nos vamos llevando a imitación, ¿no? Dirigían ellos en su época de Cristo, no porque imitas lo que tienes, sino porque eres la imagen de, y viceversa. Que al final de cuentas es el fundamento y el contenido de la obra de Hubertino. Esta identificación o intimidad la expresa por medio de 4 vías. La vía de generación, que es en un principio, ¿no? La vía de nutrición, la vía de alocución familiar y la vía de habitación vital, que ofrece la consideración de la imagen del árbol aplicada a Jesucristo, de manera que cada etapa de la vida de Jesús corresponde a una parte del árbol, ¿no? O sea, va a utilizar esquema biográfico de Jesús, que esto por supuesto también es una cuestión medieval en tanto las hagiografías se van a asimilar justamente a o se van a atañer a este tipo de representación. Entonces, por obviedad, pues Hubertino lo utiliza como reflejo autoral, ¿no? Y literario de lo que se está haciendo. Desde la raíz, ¿no? ¿Cuál es la fuente de donde parte Jesús, ¿no? Toda esta tradición de la historia de la salvación, ¿no? Hasta los frutos, y de este modo el cristiano o el lector pueda adentrarse e identificarse en el árbol de la vida crucificada de Jesús, ¿no? Entonces su vida ya de suyo, vamos a decirlo así, está diciendo como que está crucificada. Cristo pobre y crucificado está presente ya y representado, prefigurado en toda esta historia que se va mostrando de esta forma. Remontándose entonces desde la raíz, es una justificación, ¿no? De la raíz hasta los frutos, es el árbol por excelencia. Este principio es clave hermenéutica para la comprensión de la obra de Hubertino y es método, es decir, es el camino para lograr la identificación del hombre con Cristo. ¿Cómo me puedo identificar yo? Pues a través de esta figura que ya tenemos, que es el árbol, ¿no? A través del árbol de la vida crucificada, que es el árbol de la vida de Cristo y de la iglesia, pues me tengo que identificar a través de lo que yo como persona y como reflejo de un árbol, ¿no? Puedo ir ascendiendo a través de ello. Esto lo va a exponer en uno de sus 2 prólogos, ¿no? Que nos habla justamente de una primera relación del árbol de la vida de Cristo, ¿no? Ahora, ¿por qué me meto tanto en esta cuestión del árbol de la vida de Cristo? Como les digo, ¿no? Hay gente que normalmente dice, es que esto es herejía, ¿no? Y pum, te echan a Hubertino y te echan a Pedro Juan de Olivi, que es un franciscano igual de la época, maestro, digamos, de Hubertino, ¿no? Y te tachan de repente para todos los espirituales y te dicen, bueno, malo, negro, ¿no? Bueno y malo y separado. Pero si nos atañemos al rigor genealógico, al rigor histórico, no tenemos ni buenos tan buenos ni malos tan malos, ¿no? Pero tenemos acontecimientos que fueron dando lugar a. Ahora, a final de cuentas, a Hubertino se le usó con tintes políticos, ¿no? A partir de lo que escribió, si era un poco radical el tipo, pero se lo utilizó con esos tintes, y bajo esos tintes terminó exiliado, ¿no? Justamente por toda la política que había en su época, que es una defensa entre ya una justificación
teológica y teórica sustentada universitariamente para la vivencia de la altísima pobreza, ¿no? Y donde entra justamente el fundamento, al menos teórico, de Fray Pedro Juan de Olivi, que era un maestro que llevaba justamente esa corriente, al menos en ciertos trabajos dentro de la línea espiritual, y los hermanos laxos que en el control de la orden, a final de cuentas, ¿no? Entonces tenemos la pelea por ambos y sale por el medio este cuate, ¿no? Ahora, ¿realmente se considera tan negativo? Pues considero que no, porque a final de cuentas este texto que estamos mencionando es un texto que pasó a configurar finales del siglo XIII, el siglo XIV, ¿no? Que se sigue copiando, ¿no? Que para el siglo XV ya está presente y bastante inserto, y que les digo se considera como un manual piadoso por los franciscanos como Fray Pedro de Alcántara, ¿no? Confesor de la reina Isabel la Católica. Se lo da a ella y a sus hijas, y que por eso es traducido al español, por eso tenemos una traducción al español, como parte de la edificación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la regulada observancia franciscana siguió observando y siguió teniendo presente este libro para la formación. Cuando se considera, y por cierto, es un libro que incluso influyó posteriormente también en otras épocas, ya no directamente en los franciscanos, pero sí, por ejemplo, en los ilustrados y demás, para tomar ciertas figuras a partir de ahí. Entonces es un escrito bastante interesante del que se puede obtener mucho, ¿no? Ahora entonces vamos a entrar en la cuestión justamente de este libro, cómo está dividido. Los 5 libros, bajo el símil del árbol, quedan así, los 5 libros del árbol de la vida crucificada. Libro primero, la raíz del árbol, que comienza con la generación eterna de Jesús por el Padre y que llega hasta el nacimiento temporal de la Madre, ¿no? Entonces, digamos, comienza con los antecedentes de cuáles son las raíces. Libro segundo, en el que se levanta el tronco, desde la circuncisión de Jesús hasta su manifestación por la predicación del Bautista, ¿no? Es lo que le va a dar la fortaleza. Libro tercero, explica las ramas del árbol, comprendiendo desde el bautismo por Juan hasta su entrada en Jerusalén. Libro cuarto, que es la parte central de la obra, corresponde a la copa del árbol, expone el valiente conflicto de la pasión de Jesús y de su madre y el reino glorioso, comenzando por la entrada en Jerusalén y acabando con la asunción de María al cielo, que es la parte central que sostienen los franciscanos para la época, por cierto. Libro quinto, que corresponde a los frutos del árbol, comprende desde el nacimiento de la iglesia hasta las bodas eternas, ¿no? Es la parte ya apocalíptica, la reflexión de lo que se espera justamente de la iglesia desde la visión de al menos aquí de Ubartino, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en el árbol de la Vita Christi, libro 1, prólogo segundo. Como queda dicho, el libro cuarto, que consiste en 2 partes, es considerado por los estudiosos de la obra como el principal de los 5, en el que mejor se advierten las 2 grandes etapas de su redacción, ¿no? Fue escrito, al final de cuentas no nos vamos a meter más en eso, pero fue escrito en 2 etapas, una primera y luego una revisión, y tanto en el elenco de versículos y de su numeración. Ahora, ¿qué es la clave para interpretar toda su obra? Ahora, ¿de dónde obtiene Ubartino esto? No lo toma nada más al aire, sino que se basa en San Buenaventura. ¿En qué cuestión? Bueno, pues la fuente inmediata, digamos, de este simbolismo tomado por Ubartino es el Lignum Vitae, ¿no? De San Buenaventura. Es como un árbol también, ¿no? De la vida al final de cuentas, ¿no? Solo que no estaba definido con todos estos términos, y que por supuesto para la historia franciscana el uso pobre, el uso de la pobreza como una cuestión de vida y demás, se va a situar a través de la reflexión de lo que ya nombra después Ubartino, pero ya está presente previamente en el trabajo que hace Buenaventura, ¿no? Entonces no se está despegando tampoco de todo lo que señala la orden, ¿no? Ahora, el esquema del Lignum Vitae de Buenaventura es reformulado y añadido por versículos, es decir, se lo copia así como está y lo añade, ¿no? Y no la interpretación del árbol hecha por Joaquín de Fiore, porque les digo, ya había ciertas interpretaciones de árbol de la época, ¿no? Joaquín de Fiore hace otra interpretación, pero Ubartino no se vuela a la interpretación de Fiore, sino que copia textualmente y amplía y agrega otros versículos a la versión que ya existe de San Buenaventura. Para los retractores, pues los invito a leer a final de cuentas la obra y a meterse en la historia franciscana para revisar todo este tipo de cuestiones. En total, el Lignum Vitae, que estamos hablando de San Buenaventura, tiene 48 versículos. El árbol consta de raíz, tronco y ramas, y a cada una de estas partes se atribuye 4 frutos, lo cual nos da un total de 12 frutos. Como quiera que dichos frutos se dividen en 4 partes, tenemos 48 partes encabezadas por un versículo, ¿no? En el Lignum Vitae de Buenaventura. El título es Lignum Vitae y los versículos funcionan a modo de subtítulos. Al Lignum Vitae o Vitae
añade otros 4 versículos, el ritmus, atribuido al mismo San Buenaventura, con lo que tenemos un total de 62 versículos. Ahora, el árbol Vitae Crucificae Jesu de Ubertino tiene en su primera redacción 151 versículos, de los cuales copió 61, modificó 7 y creó 83. A final de cuentas, Ubertino aplica justamente esta cuestión ya presente del símbolo de la vida y el símbolo de la muerte, ¿no?, en un elenco de varios versículos para la interpretación justamente del árbol. Esto es muy importante. El símbolo de la cruz, en cuanto a árbol de vida, representa un hito iconográfico capital en la representación del misterio de Dios y su destino salvador. Es decir, podemos quitarlo de ahí. No, actualmente no se le menciona mucho porque ya no se interpreta tanto, pero de hecho es alguna cuestión fundamental a interpretar dentro de la iconografía cristiana. Dios desciende hacia nosotros, piensen igual en la imagen del árbol, ¿no?, las ramas y el sol que da, en Jesucristo. Esto lo tenemos reforzado en Filipenses 2. El imaginario medieval se nutre de la escritura, de la tradición y del sustrato cultural juntamente. Recordemos lo que les decía de este texto sobre Francisco y lo que hay en su época y en su momento, ¿no? El Dios de Francisco, el Dios que Francisco percibe. Entonces, pues también tenemos en la iconografía medieval esto. Se toma, por supuesto, toda la interpretación de la tradición, pues se toma también todo lo que se vive y se representa el momento en donde es redactado, ¿no? El árbol es como el centro del mundo, el eje cósmico, cuyos ramos tocan el cielo y sus raíces son en el infierno, ¿no? ¿Por qué en el infierno? Porque está esta visión justamente estratificada de cielo, tierra como nivel medio y el infierno debajo, ¿no? Y ya. Simboliza la perpetua regeneración, crecimiento hacia arriba, hacia el cielo por su verticalidad. Es el eje del cual parten las raíces y las ramas, en el cual se unifican las 3 zonas del cosmos, el inferior, la media y la superior. Recuerda el árbol de la vida y el árbol del paraíso, ¿no? Haciendo un resumen de todo esto. Es el símbolo del Cristo total, cabeza y cuerpo. Es esencial su simbolismo vertical, de ascensión natural, ¿no? Por naturaleza tiende hacia arriba, a un orden superior y caída, ¿no? A final de cuentas, las ramas que van cayendo. Y esto es bien importante, como si la aspiración del hombre a ser elevado, espiritual y sabio, simbología apta para indicar la trascendencia, cuyo contrapunto es la caída. Evoca el misterio de la vida, que es el crecimiento, despliegue, ascensión y muerte. Árbol cruz, gran signo cósmico antes y después del cristianismo, universo, hombre, Dios. Es lo que Jung llamaría un arquetipo básico presente a final de cuentas, hablando en filosofía de la religión. Signo bíblico, histórico y personal. Hay un árbol en el centro del paraíso y otro en el centro de la Jerusalén celestial, en Apocalipsis, hay que revisarlo. Es el árbol de Jesé, que extiende sus brazos hasta llegar al vientre de María y dar como fruto a Jesucristo, ¿no? Y vamos ya a este camino que se menciona, que mencionó Ubertino, por cierto, que morirá crucificado en la copa del árbol, pero que esa crucifixión y esa muerte va a dar lugar a la vida. Los 3 árboles se hunden en uno, que es el centro del mundo y el drama de la salvación. Entonces, ya tenemos, por supuesto, aquí presente toda la teología agustiniana, ¿no? Y presente justamente esta cuestión de la historia de la salvación y el fin último de la historia, ¿no? Porque el fin último de la historia es un término creado y acuñado a final de cuentas por San Agustín, y que nos va a dar lugar justamente entonces a esta cuestión. Va a estar presente aquí, ¿no? El fin, el eje, el punto crucial de la historia es el árbol y Cristo. Este recorrido por el simbolismo del árbol cruz da la razón al título de la obra de Ubertino, como él mismo dice, abro cita: creí que este habría de titularse Árbol de la vida crucificada de Jesucristo. Esto lo encontramos en el prólogo, ¿no? Se trata en efecto de una razón, porque si quieres sentir, y abrimos otra vez a cita de Ubertino, porque si quieres sentir a Cristo, piensa en Él constantemente, ten fijo tu corazón y habita en algún ramo de este árbol de la vida crucificada, ¿no? La vida de Cristo, tanto la pasible como la eterna, ¿no? Tanto la que se padece, tanto la que hemos visto como el reflejo de la eterna. Hojas de este árbol son las palabras de Cristo y los sacramentos. También los sacramentos, porque con su semejanza refrendan y ocultan los frutos de la gracia y adornan el árbol de la iglesia, ¿no? Esto lo encontramos en el árbol de la Vita Christi 5:12. Entonces, si se fijan, ya es un reflejo de la teología, ¿no? Y del pensamiento y la mística justamente de la época, ¿no? Y que no se sale, por supuesto, de toda esta cuestión de la vivencia de la misma época.
Fin de cita. La vida de Jesús, desde su preexistencia junto al Padre hasta el final, tiene por centro la cruz. Por otra parte, el dinamismo transformador del símbolo árbol no pretende otra cosa sino el amor entrañable de Jesús y la imitación de su vida. Es un árbol que da frutos. Volvemos a la parte femenina que se mencionó, ¿no? Es un árbol que cobija, un árbol amoroso, que defiende. Y por supuesto prefija también a María. Entendido de otra forma más radical, Jesucristo es el árbol cuyo fruto hemos de comer, de manera que podamos hacer propia la vida de dicho árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo la asimilamos? Pues como alimento, justamente, como copia, como imitación, como ser parte de sus ramas, fruto de sus hojas. Oímos otra vezita. Cristo toma forma en aquel que recibe la forma de Cristo, y recibe la forma de Cristo el que vive unido a Él con un amor espiritual. El resultado de ese amor es la imitación perfecta de Cristo en la medida que esto es posible. Fin de cita. Y esto lo encontramos en San Agustín, Gálatas 37-38. ¿Ok? Entonces, es eso, a final de cuentas, ¿no? Ya se encuentra presente ahí y como les digo, no es una invención de la nada. Pero que sería importante entonces retomarlo para pensar la actualidad de cómo vivimos y esta cuestión de resimbolizar toda la historia que ya tenemos presente. Y con eso pues dejaríamos en parte la reflexión hasta ese punto, ¿no? Nos hemos saltado en parte a Francisco, aunque habría que mencionar, ¿no? Francisco dice: Cristo pobre y justificado. Francisco, aunque en su imaginería está presente esta cuestión del árbol, no la pone por escrito tal cual, ¿no? Aunque sí lo toma en cuenta como que el árbol de la cruz es la redención, ¿no? Pero ya para él no es solamente la cruz presente en el árbol, en esta imaginería conceptual, ¿no? Porque esto es posterior a Francisco. Bueno, anterior y posterior, ¿no? Francisco lo vive, a final de cuentas, teniéndolo presente, ¿no? Y en la oración del Te Oramos, que también es una oración que no es propia de él, aunque él modifica para la época, él lo toma presente en toda la cruz que encuentra, ¿no? Encuentra una cruz en el piso formada por fisuras y eso ya es un símbolo de respeto, ¿no? Encuentra una cruz tendida en cualquier lado y es símbolo de respeto. Entonces, no es porque digamos, ay, el santito que lo tiene aparte, ¿no? El Francisco que lo considera aparte, no, sino que ya es un centro de la vida. Recordemos que en Francisco la figura de todo lo que piensa y todo lo que ve está ya reflejado directamente en la vida. Él no va a pensarlo, a trabajarlo de esta forma como lo trabaja Hubertino, que es consecuencia ya de una orden que se clericalizó y que formó la universidad y que tuvo que pasar por esa definición conceptual para defender algo. Francisco no pasa por todo eso. Francisco lo aplica, lo vive, aunque todo esto está obviamente presente en lo que él va ejerciendo, ¿no? Entonces, a manera final, porque nos quedamos justamente en esa época y no atendemos a más, aunque podría mencionarse también la teología de la cruz, que de hecho es lo que va a surgir a partir de esto, ¿no? Toda esta visión que Hubertino va a poner por escrito, va a poner como reflejo e imitación de Cristo, el árbol de la vida crucificada de Jesús, va a terminar dando como resultado la teología justamente de la salvación y la teología de la cruz, que vamos a ver más adelante en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Jesús, que por cierto, al menos para Santa Teresa, pues es asesorada o es su confesor es un franciscano, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a ver toda esta influencia ahí y que va a retomar la teología de la cruz hasta la actualidad con autores como Edith Stein, ¿no? Y como otros autores más que ya actualmente lo han pensado, el mismo Benedicto XVI, ¿no? Entonces es una reflexión que, como vemos, no se queda estancada ahí, no parte nada más de quedarse en un solo lugar, ¿no? O que digamos la imaginería medieval, claro, para la imaginería medieval de su época tiene estas definiciones que ya Hubertino va narrando y va exponiendo, pero no se queda ahí, dio sus frutos en todo lo demás que tenemos como manera de reflexión y que actualmente se engloba en lo que podríamos denominar como vida mística y como teología de la cruz, ¿no? Que ese sería tema para otro video, porque ahorita presentamos nada más los lineamientos básicos de la cuestión de la reflexión del árbol hasta tiempos de Francisco y hasta la orden franciscana en su época medieval, ya con Hubertino de Casale. Entonces espero que este video les ayude, espero que sirva bastante para introducirlos a otros temas. Y como siempre el objetivo de esto es repensar, ¿no? En ese sentido, digamos, también tenemos presente de la cuestión medieval del re, ¿no? El re es un retorno, a un regreso a volvamos a pensar lo que se tiene, lo que ya se tuvo, para poder entender y comprender el presente, porque obviamente dentro de toda esa reflexión pues se dio lugar a cosas de las que vivimos, pero también el darle un nuevo significado, el resignificar, ¿no? Nos permite entonces retornar a final de cuentas y generar
nuevos modos de significación que sean necesarios a responder al presente. Pues muchas gracias por este video, por verlo. Me ayudan mucho compartiendo, igual si alguien ayuda con la donación, también se agradece mucho para seguir haciendo este trabajo, y si no, de todos modos, eso de todo corazón. Muchas gracias, soy Jesús Sigüenza, paz y bien.